Nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús. En esta segunda parte quisiera detenerme un rato en el cristianismo dentro del imperio como tal. El cristianismo se extendió desde la pequeña Palestina, de las aldeas por donde andaba Jesús, hacia las grandes ciudades. Y esto es muy importante, porque al ir hacia las ciudades, entra en contacto con diferentes culturas y se da lo que llamamos los sincretismos, las mezclas de una y otra cosa. Ciertamente en lo religioso también, especialmente en ciudades grandes como Éfeso, sin hablar por supuesto de Atenas o Roma, que eran las grandes capitales. El fuerte intercambio comercial que movía y pululaba por todo lo largo del Imperio Romano, que era su sistema económico, traía consigo necesariamente las mezclas, incluidas las religiosas. Las religiones de los unos y de los otros que vinieran, sea desde el oriente al occidente, el occidente hacia el oriente, que pasaban por ahí, con sus costumbres, no solamente sus vestimentas y sus rasgos particulares y idiosincráticos, sino de las religiones también con las que ellos venían. Y pocos de ellos también se instalaban, y entonces tenían su propia religión. O sea, hay multiplicidad, por eso se habla de un panteísmo, porque hay muchos dioses que están por todas partes, ubicados. Tienes un panteón donde metes a todos los dioses, y Roma quería estar en paz con todos los dioses del universo y creó un panteón. Panteos de todos los dioses están ahí, que la puedes visitar en Roma todavía, aunque no hay imágenes ahora, se las burlaron todas. Poco a poco, el cristianismo fue adquiriendo así rasgos de religión, es decir, el cristianismo que empezó como un modo de seguir a Jesús, de vivir en pequeñas comunidades, en espíritu de fraternidad, se convirtió en un sistema con estructuras y ritos y organización, que eso es absolutamente natural y lógico porque sucede y sociológicamente se conoce en cualquier agrupación humana que va creciendo y va institucionalizándose. Eso es a lo que nos referimos con religión, no confundir religión con fe. El cristianismo no podía, como religión y por supuesto con su fe en un Dios único, no podía comulgar con las religiones paganas. Recordemos que ya no se puede servir a dos señores. El cristianismo, y ya el judaísmo por su parte, pero que era mucho más político el judaísmo que el cristianismo, eran más bien críticos de esa multiplicidad de religiones y de dioses y de cultos. Tenían una visión mucho más amplia de las cosas, pero al mismo tiempo una visión mucho más crítica. Las múltiples referencias en el Apocalipsis al culto, a la que ya hice alusión antes, contraponiendo la adoración a Dios con aquella a otros dioses, muy concretamente el endiosamiento de las autoridades políticas que se mencionan en el Apocalipsis como la bestia o las bestias, con sus respectivas consecuencias, apuntan en esta dirección. Con su fuerte denuncia política y económica de los títulos aplicados a Cristo y el tema mismo de la liturgia, vemos que el Apocalipsis es una obra que se preocupa por el tema del culto. ¿Pero qué es culto? Cultos en ciudades eran importantes, porque el culto se asocia al reconocimiento de la autoridad que está en el templo, que ha sido endiosada, aparte de la mitología que es la que sostiene el sistema político y cultural del mundo donde se lleva a cabo estos cultos. El culto imperial no se celebraba solamente en templos, sino en todos los centros cívicos importantes. Toda actividad importante iba precedida, como nosotros con nuestras misas, iba precedida por un acto de culto a alguno de los personajes, dioses imperiales, dioses de los emperadores, o los emperadores endiosados, o héroes endiosados, que es una manera que ustedes observan, tiene que ver con nuevamente el mundo político. Es un reconocimiento de la autoridad romana. Es un reconocimiento que ellos tienen la autoridad suprema. Por eso el emperador es señor de señores. Y el Apocalipsis usa esa frase para aplicársela a Dios.
La importancia de los templos ha sido ya mencionada antes, pero el edificio era mucho más que el templo era mucho más que un simple edificio. Era un lugar de reunión para expresar solidariamente el acatamiento, el reconocimiento de la soberanía del emperador, y por supuesto eso estaba supervisado por el gobernador del lugar. Los griegos, en contraste con los romanos, que acentúan el culto como tal, que trae consigo sacrificios de animales típicamente, los griegos acentúan más bien la ética y ven a los dioses como seres casi humanos. Por eso tiene una rica mitología. Los romanos no. Los romanos acentúan el culto, y lo que ven en el culto y buscan ahí es leer cómo los dioses están o no están a favor de ellos, nada más. El culto al emperador se acentuó sobre todo en el oriente, sorprendentemente. Se acentuó con el emperador Octavio, que se hizo llamar Augusto, es decir, supremo, deificado. Era, hay que tener esto muy claro, era divus, no deus. Quiere decir divino, pero no Dios. Se ha divinizado, como nosotros divinizamos a algunos de nuestros héroes. Y se le ponen flores, ofrendas, y se le cantan himnos, y todas esas cosas se eleva. Ellos hacen la distinción entre ser divus y ser deus. Se le veneraba, pero no se le adoraba. Eso es sobre todo los emperadores y los héroes. Pero otro era el mundo de la mitología. A eso sí se les adora: Zeus, Júpiter, Apolo y demás. Estos gestos eran gestos de patriotismo, y nosotros no nos debemos sentir extraños ante esto, porque tenemos mucho de esto, ciertamente, en nuestra patria, en Latinoamérica, que es divinización de personajes de la historia, con fiestas nacionales, con todas unas marchas y con flores, y todo esto, muestras de patriotismo. Y el patriotismo, la gran patria, una noción muy romana, era importantísimo para Roma. ¿Por qué? Recordemos que Roma quiere tener todo bajo su control y todo dominado, y todo en paz y tranquilidad, y que reconozca su soberanía. Por lo tanto, me interesa todo esto por los beneficios económicos que puede tener de ello. Para entenderlo, no olvidemos nunca que religión y política eran inseparables. El culto es culto imperial, el gesto de patriotismo. No rendir culto es un gesto de lesa majestad, es cuestionar, hasta incluso criticar o rechazar la autoridad suprema del emperador. El emperador que en Asia particularmente, por lo que se ha estudiado, eran divinizados. En vida incluso al emperador Augusto prohibió que se hiciera, otros no lo hicieron, pero en vida incluso ya había sido divinizado. ¿Por qué tiene eso de ventaja también? Para las ciudades donde divinizaban al emperador, eso era como nosotros una especie de sobonería, como dirías en castellano, de lisonja, de salir ahí, de pasar la mano, que había. Entonces Roma responde favorablemente y paga para que puedan tener un acueducto, para que puedan tener un templo, para que puedan tener un ágora, que puedan tener edificios. Y Roma invierte porque es una ciudad que ha demostrado un cariño y un amor particular al emperador. ¿Y cómo te retribuye? Te retribuye, sí. Y después con titulaciones. Ciudades que reciben títulos como premios por su sometimiento y amor demostrado en el culto, particularmente a Roma. Por eso pueden entender, si los cristianos no rendían culto, cómo eran vistos, opuestos a Roma. El culto, como digo e insisto, era parte integral y esencial del sistema imperial y autoritativo, que cohesionaba todo en torno a un eje, el emperador, quien a su vez él mismo era parte del aparato religioso, porque se le ofrecían sacrificios, se le ofrecía incienso y otras cosas más. Era el medio principal de expresar públicamente la lealtad política. Entonces, si tú no la expresas públicamente, ¿qué pasa? El vecino que sabe que tú no haces, ¿por qué no le ofreces culto? ¿Tienes algo con el imperio? Entonces empiezan conflictos dentro de la sociedad. El culto era el reconocimiento de esa soberanía. En Éfeso, que ya mencioné, había muchos templos, pero también había templos a las divinidades romanas: Afrodita, Apolo, Atenas, Dionisio, Hércules, Zeus, Júpiter, todos estos, además de muchos otros templos. Juan
no conoce una liturgia cristiana fastuosa, solemne, sino muy modesta y privada, pero conoce una liturgia, un culto espléndido al emperador, que era a la vez un acto cívico y religioso, como he mencionado. Todo esto de actitud de cristianismo provoca un rechazo y obviamente eventualmente lo que llamamos nosotros persecuciones. Voy a hacer un paréntesis y lo voy a leer porque es sumamente instructivo e interesante. La carta que escribió Plinio, gobernador en el Oriente, una famosa carta que está publicada, al emperador Trajano en el año nada menos que 112. Si tenemos presente que el Apocalipsis se escribió aproximadamente la última parte que menciona a Domiciano, el predecesor precisamente, hacia el año 94, 95, por ese debe haber escrito el Apocalipsis final, estamos a unos 20 años de distancia, no mucho más. Les leo la carta tal cual, la consulta de Plinio cuando fue nombrado gobernador ahí. Nunca he estado presente en el examen de cristianos. En consecuencia, no conozco la naturaleza del alcance de los castigos que generalmente les son aplicados, ni las causas para empezar una investigación y hasta qué punto debe forzarse, si se debe perdonar a los que se retractan de sus creencias, y si lo punible es el hecho de llevar el nombre de cristiano, aún siendo inocente de crímenes, o si los crímenes se asocian precisamente al nombre de cristiano. Por el momento esta es la línea que yo he asumido con todas las personas que me son presentadas acusadas de ser cristianas. Volveremos al tema de las acusaciones y la persecución. Les he preguntado personalmente si son cristianos. Si lo admiten, les repito la pregunta una segunda y una tercera vez, con la advertencia de que hay un castigo esperándolos. Si persisten, ordeno que sean llevados para la ejecución. Porque recuerden que eso es la que pide que si son cristianos o no. Ahora que he empezado a tratar este problema, como suele suceder, las acusaciones se están extendiendo y aumentando en realidad. He decidido liberar a cualquiera que negaba que era o que había sido cristiano cuando repitió conmigo una invocación a los dioses e hizo ofrendas de vino e incienso a vuestra estatua, y además había injuriado el nombre de Cristo. Repito, esta es la clave de todo. He decidido liberar a cualquiera que negaba que era o había sido cristiano cuando repitió conmigo una fórmula de invocación a los dioses e hizo ofrendas de vino e incienso a vuestra majestad, y además había injuriado el nombre de Cristo. Entiendo que no se podría inducir a hacer esas cosas en ningún genuino cristiano. Entonces, no lo hago, te corre la suerte que te da bien. Algunos cuyos nombres me fueron dados por algún informante dijeron que habían cesado de ser cristianos hacía 2 o más años. Algunos inclusive hasta 20 años atrás, tiempo del Apocalipsis. Todos reverenciaron vuestra estatua y las imágenes de los dioses del mismo modo que los demás, o sea, igual que todo el resto popular, e injuriaron al nombre de Cristo. Pueblos y distritos rurales están infectados por el contagio de este desgraciado culto cristiano. Respuesta de Trajano, muy breve porque la repito mucho más larga. Has procedido correctamente. Esas personas no deben ser perseguidas. Si te las presentan y se prueba la acusación contra ellas, deben ser castigadas, pero en el caso de alguien que niega ser un cristiano y pone en manifiesto que no lo es, ofreciendo oraciones a nuestros dioses, debe ser perdonado en razón de su arrepentimiento. En pocas palabras, la dificultad de ser cristiano en aquel mundo era que exigía caminar a contrapelo y contracorriente de las religiones del tiempo. Y eso era una cuestión de a reconocer y aceptar la soberanía de Roma con todo lo que eso implica. El lenguaje del Apocalipsis realmente está relacionado con mucha violencia. Es una obra que respira violencia diestra y siniestra. Hostilidades hacia los seguidores del Cordero, la frecuente mención de sangre, que habla incluso de las almas de los que han sido degollados por su fidelidad al Señor. Todo este lenguaje ha llevado, y por eso quiero detenerme unos minutitos, a pensar de que había, de hecho, un clima de persecuciones violentas y sangrientas. Sin embargo, de todos los testimonios que tenemos, no había tales, y acabamos de escuchar que Trajano le dice que no persigan expresamente. Y si le presentan, así como de actuar, pero no que vayan persiguiendo. En el fondo lo que había, fue Eusebio de Cesarea en el siglo IV, que con el aval de Tertuliano de mediados del siglo II, dice que perseguían bajo Domiciano, pero no hay ninguna prueba de ello. Las actas de los mártires, una obra apócrifa, pero que menciona mucho de esa época, no menciona ninguna persecución en tiempo de Domiciano, que es la época de nuestro Apocalipsis.
Y Domiciano no habría sido peor que muchos de sus antecesores ni de sus sucesores. Todos eran proclives a recurrir a la violencia y domesticar a la gente así. Probablemente el cristianismo se sentía, y esto sí es importante, marginado, discriminado, hostigado por no participar de la religión romana, especialmente el culto imperial. Una suerte de lesa majestad, una tácita rebeldía, una falta de piedad, una falta de fidelidad. Y los que son adictos y que se consideran ciudadanos romanos tienen que hacer todo esto, y los cristianos no lo hacían. Los cristianos iban a contracorriente. Recordemos que incluso se predicaban a un Jesús crucificado. Este conflicto, además, a este se le añade algo más, no solamente por parte de Roma, sino por parte de los judíos. Los judíos también empezaron a apuntar y señalar a los cristianos. Esto es claramente el tenor del Evangelio de Mateo y del Evangelio de San Juan, donde Jesús habla a los judíos como si no fuese judío. ¿Y por qué? Porque cuando escribe San Juan, la tensión entre cristianos y judíos era fuerte. Y recordemos que Juan se ubica en torno a la ciudad de Éfeso, estamos en el mismo mundo. Y si no, basta leer Hechos de los Apóstoles también, que habla mucho de esto. Este es, en síntesis, el clima al cual responde el Apocalipsis. Un clima de hostigamiento, de rechazo, de marginación. No pueden ser partícipes de los grandes comercios, no pueden ser partícipes de muchas actividades públicas, porque involucra casi siempre un aspecto de culto, y los cristianos no participan de eso. Entonces había una especie de grupo marginal, de ahí que se habla de como una secta. Nació como una secta, entonces ya se usa la palabra secta, porque nosotros nacimos como una secta también. Y eso provocó el rechazo de muchos. Y ese clima de hostigamiento libremente avalado y permitido hacía que se sintiesen perseguidos. Y entonces recurren, por un lenguaje típicamente oriental también, exagerado, a hablar de persecuciones, de martirios, de ejecuciones, de sangre que corre y todo eso. Pero como digo, no hay ninguna prueba de que eso fuera una realidad. Y eso tiene que obligarnos a cambiar algunos esquemas. Pero también nos advierte que así como el Apocalipsis invita a una seria opción por Jesucristo, por el Cordero, en contraste con la bestia, hoy día también, aunque no hay serie de persecuciones ni sangrientas ni violentas, nos meten a la cárcel, nos meten un par de balazos, a menos que vayamos a Siria, Irak y esos lugares ahora con el Estado Islámico. No tenemos eso. Sin embargo, el cristianismo es maltratado a diestra y siniestra, y recientemente en España, por ejemplo, todos los movimientos para descristianizar a la sociedad que están ahí a la orden del día.